Hay una frase de Nikola Tesla que, si la escuchas con calma, te obliga a detenerte por un momento. Él decía, no lo inventé, lo recibí. Y no lo decía como metáfora poética, lo decía literalmente. Tesla, uno de los inventores más brillantes que ha conocido la humanidad, afirmaba que sus ideas no nacían en su mente como un esfuerzo intelectual, sino que llegaban a él, casi como si se descargaran desde algún lugar que no podía explicar del todo. Para él, el cerebro no era el creador, era más bien una antena. Y aquí es donde empieza lo interesante. Porque cuando esa frase aparece en tu vida, te deja con preguntas que no son fáciles de ignorar. ¿De dónde vienen realmente las ideas? ¿Somos nosotros quienes las fabricamos o simplemente abrimos la puerta para que entren? ¿Y por qué algunas de nuestras mejores intuiciones llegan en momentos de silencio, de calma o incluso en la noche, cuando el mundo parece haberse apagado? Tesla creía profundamente que había una especie de fuente universal de inspiración, un campo invisible, donde todo ya existe en forma de posibilidad, y que, cuando la mente está en el estado adecuado, puede acceder a ello. No como un acto de magia, sino como un acto de sintonización. Y es aquí cuando su vida comienza a volverse aún más enigmática. Porque detrás de su brillantez técnica, de sus ecuaciones, de sus experimentos, existía algo más íntimo y silencioso, un ritual nocturno, una relación especial con la quietud, con la soledad, con ese espacio interno donde no hay ruido, y donde, según él, las ideas venían a buscarlo. Tal vez por eso, cuando escuchamos esa frase, no lo inventé, lo recibí, sentimos que hay algo más profundo escondido allí. Algo que no solo habla de ciencia, sino también de la manera en que funcionamos como seres humanos. Y en esta historia, más que buscar respuestas absolutas, vamos a hacer algo diferente. Vamos a explorar qué quería decir realmente Tesla, y qué significa para nosotros vivir en un mundo donde tal vez, solo tal vez, las ideas no se crean, sino que se escuchan. Para entender por qué Tesla decía que recibía sus ideas, primero tenemos que mirar algo muy importante, la manera en que él percibía la realidad. Porque Tesla no veía el mundo como la mayoría de personas lo hace. Para él, todo, absolutamente todo, estaba hecho de energía, vibración y frecuencia. No era solo un concepto filosófico. Él lo vivía así. Mientras otros inventores observaban piezas, metales, cables y fórmulas. Tesla veía patrones invisibles, campos eléctricos, movimientos que no se ven con los ojos, pero que, según él, están ahí, sosteniendo el mundo. Era como si hubiera aprendido a mirar detrás del telón de lo físico. Y en ese universo suyo, la mente humana no era una caja cerrada llena de pensamientos, sino un receptor, un puente entre nosotros y algo mucho más amplio. Tesla hablaba de la Tierra, del cosmos, de la energía que fluye en todo lo que existe, como si fueran partes de una gran red. Y él, simplemente, aprendió a conectarse a ella. Imagina vivir así, no creyendo que las ideas nacen en tu cabeza, sino que tu cabeza se enciende como una antena cuando está en el estado correcto. Y ahí, de repente, su frase empieza a tener más sentido. Porque si todo es energía, si todo vibra, si la información no se crea sino que se revela, entonces pensar deja de ser solo un acto lógico y se convierte en un acto de sintonización. Como cuando buscas una emisora en una radio antigua. Giras el dial, hay ruido, interferencia, estatía, hasta que, poco a poco, una señal clara aparece. Tesla creía que la mente funciona exactamente igual. Y claro, esto lo hacía parecer excéntrico para muchos. Pero cuando miras el tipo de mente que tenía, su forma de aislarse, de caminar solo al atardecer, de pasar horas en silencio, de respetar profundamente sus momentos de introspección, entiendes que no estaba huyendo del mundo, estaba afinando su frecuencia. Quizás por eso sentía que las ideas no eran suyas. Porque, en su visión, lo que hacía era conectarse. Y aquí aparece una pregunta que empieza a recorrer suavemente este video. Si Tesla veía la mente como un receptor, si creía que es posible sintonizar una especie de campo universal de información, ¿qué papel juega entonces el silencio, la noche, la calma, en todo este proceso? Cuando Tesla decía que recibía sus ideas, no estaba hablando de inspiración como la entendemos normalmente. No era ese momento casual en el que, de repente, algo se te ocurre en la ducha o caminando por la calle. Para él, la palabra recibir tenía un peso distinto, casi sagrado. Recibir implicaba abrirse. Era como si existiera un océano invisible lleno de posibilidades, lleno de ideas, lleno de conocimiento, y la mente humana,
cuando está en calma, pudiera sumergirse en él. No para inventar algo nuevo desde cero, sino para tomar conciencia de algo que ya estaba ahí, esperando ser visto. Piensa en esto por un momento. Tal vez, las ideas no nacen dentro de nosotros como algo totalmente original. Tal vez, lo único que hacemos es alinearnos con una frecuencia en la que esa idea ya existe, y entonces, la percibimos. No es un proceso de creación forzada, es un proceso de conexión. Y ahí la palabra recibir empieza a tener otra textura. Porque recibir no se puede forzar. No gritas para recibir. No tensas la mente. No te castigas para que llegue. Recibir implica silencio, presencia, apertura, y un tipo de humildad interior que reconoce que hay algo más grande que nuestra mente trabajando con nosotros. Tesla hablaba de esto como si fuera algo natural. Como si, al igual que una radio capta señales en el aire, la mente pudiera captar información que no viene del pensamiento lineal, sino de una dimensión más amplia de la conciencia. Y cuando lo decía, no trataba de convencer a nadie. Simplemente describía su experiencia. Y quizá eso es lo que más intriga genera. Porque cuando alguien común dice algo así, lo etiquetan como místico. Pero cuando lo dice alguien que cambió el rumbo de la electricidad, de la energía, de la tecnología moderna, entonces empezamos a escuchar con un poco más de respeto. Entonces aparece una pregunta inevitable. Si las ideas se reciben, si la mente puede sintonizar un campo más amplio de información, ¿qué condiciones internas permiten que eso ocurra? Tesla parecía tener una respuesta clara: la mente necesita quietud, necesita orden, necesita un estado de calma tan profundo que ya no interfiera con lo que quiere llegar. Y ahí es donde su vida nocturna empieza a cobrar un sentido completamente distinto. Y aquí entramos a un detalle que, para Tesla, no era casualidad: la noche. La mayoría de personas ve la noche como el final del día, un punto donde el cuerpo descansa y la mente se apaga. Pero para Tesla, la noche tenía otro significado. Era un territorio distinto, un espacio donde el ruido del mundo empezaba a disolverse lentamente. Porque piensa en algo sencillo: durante el día, todo es movimiento. Conversaciones, tareas, responsabilidades, estímulos, distracciones. La mente está ocupada reaccionando constantemente. Es como una radio sonando al máximo volumen, y en medio de tanto sonido, es casi imposible escuchar algo sutil. Pero cuando cae la noche, el mundo baja la intensidad. Las calles se silencian. Las conversaciones disminuyen. Las preocupaciones, aunque siguen allí, pierden un poco de su peso. Y en ese descenso, la mente entra en un estado diferente. Tesla aprovechaba ese momento. No era solo cuestión de horario, era un clima mental. Un ambiente interior donde la presión desaparecía y la mente podía observar sin prisa. La noche es una invitación natural a mirar hacia adentro, a escuchar lo que durante el día se pierde entre el ruido. Y es curioso, porque muchísima gente, sin ser inventores, ha experimentado algo parecido. Ideas que aparecen justo antes de dormir. Intuiciones que surgen en la cama. Recuerdos, soluciones, comprensiones repentinas que llegan cuando ya no estamos intentando controlar nada. La noche tiene esa cualidad, nos vuelve más receptivos. Quizás porque el ego se cansa. Quizás porque el cuerpo afloja. O porque el silencio exterior abre un silencio interior. Para Tesla, ese espacio era sagrado. No necesitaba estar rodeado de máquinas, laboratorios o ruido técnico. Muchas de sus ideas nacían en esos momentos de quietud nocturna, donde su mente dejaba de forzar y simplemente se sintonizaba. Y ahí es donde volvemos a su frase. Si la mente es una antena, si las ideas se reciben, entonces la noche es ese momento en el que la señal se vuelve más clara. No porque el universo cambie, sino porque nosotros cambiamos. Nos relajamos, soltamos, nos abrimos. Y el campo de posibilidades, como lo veía Tesla, deja de ser una teoría y empieza a sentirse como algo cercano, casi palpable. Pero aún falta una pieza importante en todo esto. Porque Tesla no solo descansaba en silencio. Tenía hábitos muy concretos. Formas de pensar, de repetir mentalmente ideas, de enfocarse en una sola pregunta hasta desmenuzarla por completo. Si miramos con atención la manera en que Tesla trabajaba con sus ideas, descubrimos algo muy interesante. Su creatividad no era caótica, era disciplinada. No se trataba de esperar pasivamente a que una idea cayera del cielo. Había un proceso interno, casi silencioso, que repetía una y otra vez. El primer elemento era el silencio. Para Tesla, el silencio no era solo ausencia de ruido. Era un estado interior.
Un tipo de orden mental donde los pensamientos dejan de chocar entre sí y empiezan a tomar forma. Él buscaba momentos de absoluta quietud, caminando solo, reflexionando, o simplemente permitiendo que su mente flotara sin interrupciones. Y en ese silencio, algo se abría. Luego estaba la repetición. Tesla tenía la costumbre de volver una y otra vez a la misma idea. No la tocaba una sola vez para olvidarla después. La revisaba mentalmente, la giraba, la observaba desde distintos ángulos, como si estuviera sosteniendo un cristal en la mano y quisiera descubrir qué ocurre cuando la luz entra por cada lado. Esa repetición no era obsesión. Era afinación. Cada vez que regresaba a la idea, su mente la comprendía un poco más. Era como pulir lentamente una piedra hasta que se vuelve clara, hasta que deja de ser un bloque opaco y se transforma en algo transparente. Y el tercer elemento era el foco. Tesla era capaz de sostener la atención en un solo problema durante días, semanas, incluso años. No saltaba de una cosa a otra constantemente. No dispersaba su energía mental. Sabía que, para recibir algo profundo, había que permanecer presente en lo mismo el tiempo suficiente. Porque la mente, cuando se dispersa, pierde señal. Pero cuando se enfoca, sintoniza. Silencio. Repetición. Foco. 3 hábitos aparentemente simples, pero extraordinariamente poderosos. Y quizás aquí hay algo muy humano que vale la pena reconocer. Muchos de nosotros no es que no tengamos ideas, es que rara vez les damos espacio para madurar. Saltamos de estímulo en estímulo, cambiamos de dirección cada pocos minutos, y nunca nos quedamos el tiempo suficiente en el mismo punto como para que algo realmente profundo se revele. Tesla hacía lo contrario. Creaba un pequeño refugio mental donde las ideas podían respirar, donde no había prisa, donde el ruido del mundo no entraba. Y en ese refugio interno, la inspiración encontraba espacio para manifestarse. Y de nuevo, su frase vuelve a cobrar sentido. Porque cuando alguien vive así, cuando cultiva silencio, repite, profundiza y enfoca, no siente que controla las ideas. Siente que las recibe. Y todavía nos falta una pieza clave de este rompecabezas. Porque Tesla no solo pensaba las ideas, las veía. Literalmente, las visualizaba con tal detalle que podía probarlas en su mente antes de construirlas. Hay algo en la forma de trabajar de Nikola Tesla que, incluso hoy, sigue pareciendo increíble. Él no necesitaba construir un prototipo para saber si algo iba a funcionar. No necesitaba llenar una mesa de piezas, herramientas y cables para empezar a experimentar. Su laboratorio más poderoso estaba dentro de su propia mente. Tesla visualizaba. Pero no era una visualización superficial, vaga o borrosa. No se trataba simplemente de imaginar algo. Él podía ver cada detalle de un invento en su mente como si ya existiera físicamente frente a él. La forma, el movimiento, los materiales, incluso el desgaste con el tiempo. Era capaz de ajustar, corregir y optimizar un diseño sin tocar una sola pieza real. Su mente era un banco de pruebas. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente profunda. Porque cuando alguien tiene esta capacidad tan desarrollada, de observar con tanta claridad lo que aún no existe, la frontera entre pensar y recibir empieza a desdibujarse. No parece que esté inventando desde cero, parece que está recordando algo que ya está ahí, esperando ser visto. Tesla lo explicaba así: primero aparecía una imagen mental, nítida, detallada. Luego la observaba durante días, semanas o meses. La ponía a prueba dentro de su imaginación. La hacía fallar. La volvía a montar. La mejoraba. Y cuando por fin todo funcionaba en su mente, entonces sí, pasaba al mundo físico. Y esto nos deja con una reflexión muy poderosa. La visualización, en su caso, no era un juego mental. Era una forma de sintonizar con una idea hasta integrarla completamente. Hasta que dejara de ser algo externo y se convirtiera en una experiencia interna tan real que ya no había duda de cómo debía tomar forma. Quizás por eso Tesla sentía que no era el dueño de sus ideas. Porque cuando una idea se presenta en tu mente con tanta claridad, con tanta fuerza, con tanta coherencia, deja de sentirse como algo que tú fabricaste. Se siente más bien como algo que llegó, se reveló, se mostró, y tú simplemente tuviste la disposición de mirarla el tiempo suficiente. Y aquí aparece otra verdad silenciosa. No todas las mentes pueden ver con esa claridad, pero todas las mentes pueden entrenarse para observar con más profundidad. Cuando dejamos de saltar de pensamiento en pensamiento, cuando aprendemos a sostener una imagen, una pregunta, una intención, la mente deja de ser un torbellino,
y empieza a convertirse en un espacio de observación. Tesla vivía ahí, en ese espacio, en el cruce entre la imaginación profunda y la recepción silenciosa. Y de nuevo, surge la pregunta que nos acompaña desde el inicio. Si la mente puede visualizar con tanta claridad, si puede funcionar como un laboratorio interior, entonces quizá la creatividad no es esfuerzo, sino alineación. Cuando entiendes cómo Tesla trabajaba con sus ideas, algo empieza a hacerse evidente. Para él, la creatividad no era un acto de fuerza, era un acto de sintonización. No se trataba de presionar la mente para producir algo, sino de colocarla en el estado adecuado para que la idea apareciera casi por sí sola. Y esto cambia por completo la forma en la que solemos entender la inspiración. Porque la mayoría de nosotros ha crecido con la idea de que, si queremos crear algo, debemos forzar la mente, pensar más, esforzarnos más, empujar más. Pero cuando presionamos demasiado, la mente se tensa, se vuelve ruidosa, pierde claridad. Y es ahí cuando aparecen la frustración, el agotamiento, el famoso bloqueo mental. Tesla hacía lo contrario. En lugar de apretar, soltaba. En lugar de correr, se detenía. En lugar de llenar la mente, la vaciaba. Y poco a poco, esa quietud interior comenzaba a actuar como una frecuencia estable. Una señal limpia. Y en esa señal, las ideas aparecían con mayor nitidez. Es como cuando intentas sintonizar una emisora de radio. Si mueves el dial demasiado rápido, solo escuchas ruido. Pero cuando te detienes y ajustas con suavidad, de repente, la música aparece. Clara, presente. Como si siempre hubiera estado ahí, pero tú no estuvieras en la frecuencia correcta. Tesla veía la mente exactamente así. Y aquí aparece una reflexión profundamente humana. Tu estado interior determina el tipo de ideas que puedes recibir. Si estás ansioso, acelerado, saturado de ruido mental, es como si tu señal estuviera llena de interferencias. Las ideas llegan, pero distorsionadas. En cambio, cuando estás en calma, cuando tu mente descansa en un equilibrio tranquilo, lo que recibes es más claro, más coherente, más alineado. Por eso muchas personas dicen que sus mejores intuiciones llegan cuando no están intentando pensar. Mientras caminan, descansan, contemplan o justo antes de dormir. No porque el cerebro trabaje mejor en esos momentos, sino porque dejamos de obstaculizar lo que siempre estuvo fluyendo. Y Tesla parecía haber comprendido esto de una forma natural. Él no perseguía las ideas, las permitía. Y aquí surge una pregunta silenciosa que tal vez también te toque por dentro. Si la creatividad es sintonización, si las ideas no solo se fabrican, sino que también se reciben, entonces, ¿cómo influye tu estado emocional y mental en aquello que llega a tu vida? Porque quizá no se trata de exigir más a la mente, sino de aprender a estar presentes, abiertos, receptivos. Tal vez no nos falten ideas. Tal vez lo que nos falta es paz suficiente para escucharlas. Y esto nos lleva a otro punto interesante. Incluso la ciencia moderna, aunque lo explique con otros términos, ha empezado a reconocer el papel del descanso, del silencio y de los estados mentales tranquilos en la aparición de nuevas ideas. Con todo esto que hemos explorado hasta ahora, podrías pensar que la forma en la que Tesla hablaba de la mente era exclusivamente espiritual o filosófica. Pero lo curioso es que, poco a poco, la ciencia moderna ha empezado a observar cosas que, sin quererlo, dialogan con su manera de ver el mundo. Hoy sabemos que la mente no está siempre en el mismo estado. No funciona igual cuando estás estresado que cuando estás tranquilo. No procesa de la misma manera cuando estás corriendo, respondiendo mensajes y pensando mil cosas, que cuando te sientas en silencio y simplemente permites que las ideas se asienten. El cerebro tiene algo que los científicos llaman modo por defecto, un estado en el que no estás concentrado en una tarea específica, pero tu mente sigue activa por dentro. Es ese momento en el que parece que no estás haciendo nada, pero en realidad, tu interior comienza a reorganizar recuerdos, pensamientos, emociones e información. Y adivina cuándo aparece ese estado con mayor facilidad. Exacto. En el descanso, en la calma, y muy especialmente, en la noche. Cuando el ruido exterior baja, el cerebro deja de defenderse del mundo y entra en una dinámica más libre, más creativa, más asociativa. Es ahí donde empiezan a surgir conexiones nuevas. Ideas que antes no veías comienzan a aparecer. Soluciones que durante el día no encontrabas, de repente se sienten obvias. Es casi como si la mente, al dejar de forzar, empezara a mostrarte lo que ya había visto, pero tú no estabas listo para escuchar.
Y esto conecta sorprendentemente bien con la forma en que Tesla describía la inspiración. La ciencia, aunque lo explique con circuitos, neuronas y redes internas, termina hablando de algo muy parecido: la importancia de bajar la intensidad para acceder a niveles más profundos de procesamiento mental. Cuando estamos tensos, saturados de estímulos, con la mente constantemente invadida, las ideas se vuelven densas, torpes, incompletas. Pero cuando aparece el silencio, ese silencio del que Tesla dependía tanto, algo en la mente se ordena por dentro. No es magia, es espacio. Y ahí ocurre algo hermoso. Las ideas ya no nacen como chispazos aleatorios, sino como comprensiones que emergen suavemente, casi sin esfuerzo. Quizá, sin darnos cuenta, hemos estado demasiado tiempo intentando forzar nuestra creatividad, cuando en realidad, lo que más necesita es aire, calma y conciencia. Y esto nos deja en un punto muy interesante. Porque mientras la ciencia describe el cerebro, Tesla hablaba de un campo más amplio, de una conciencia mayor, de una realidad que va más allá del cuerpo. Dos lenguajes distintos, pero una misma intuición de fondo. La inspiración llega cuando dejamos de interferir con ella. Y entonces surge la pregunta que lentamente se va formando en todo este video. Si Tesla no veía sus ideas como algo propio, si la ciencia confirma que el descanso y el silencio abren puertas internas, ¿qué podemos aprender realmente de todo esto, sin idealizarlo, sin convertirlo en mito, pero tampoco reduciéndolo a algo mecánico? Después de escuchar todo esto, es fácil caer en una especie de romanticismo alrededor de Tesla. Verlo como un genio casi mítico, un ser elegido, alguien que vivía conectado a una fuente superior mientras el resto caminamos a ciegas. Pero Tesla no era un personaje de leyenda. Era un ser humano, con miedos, rarezas, obsesiones, grandeza y también sombras. Y quizá eso es lo que hace su historia aún más valiosa, porque lo que podemos aprender de él no es la idea de convertirnos en genios iluminados, sino reconocer que la creatividad, la intuición y la claridad mental no aparecen por accidente, se cultivan. Tesla tenía algo que hoy casi hemos perdido: disciplina interior. No disciplina de productividad, ni de hacer más cosas en menos tiempo, sino disciplina para proteger su silencio, respetar su mundo interior, sostener una idea el tiempo suficiente, y escuchar más de lo que hablaba. Y aquí hay una verdad importante: Tesla no esperaba milagros. Trabajaba, observaba, refinaba, cuestionaba, y al mismo tiempo, sabía que la mente no era la única fuente de sus ideas. Esa combinación, humildad ante lo invisible y compromiso en lo visible, es lo que lo hacía único. Porque hay personas que solo confían en la inspiración y no hacen nada, y otras que solo confían en el esfuerzo y se rompen por dentro. Tesla caminaba en medio, reconocía el misterio, pero también honraba el trabajo. Y aquí es donde aparece algo que nos toca directamente a nosotros. No necesitamos ser Tesla para aprender de él. No tenemos que aislarnos del mundo, ni convertirnos en inventores, ni vivir en laboratorios. Lo que sí podemos hacer es revisar nuestra relación con la mente, la creatividad y el silencio. Preguntarnos con honestidad: ¿estoy viviendo en un ruido constante? ¿Me doy espacio real para escucharme? ¿Sostengo mis ideas o las abandono a los pocos minutos? ¿Confío solo en mi esfuerzo o dejo un espacio para lo que llega sin controlarlo? Tesla no era perfecto. Tuvo errores, fracasos, dolores profundos, conflictos y pérdidas. Pero, incluso en medio de todo eso, no dejó de relacionarse con la inspiración como algo sagrado, como un puente entre lo humano y algo más grande. Y tal vez, ahí está la enseñanza más hermosa. No se trata de copiar su vida, sino de honrar nuestra propia conciencia con la misma profundidad. Porque cuando respetas tu mundo interior, cuando le das un lugar real al silencio, cuando permites que las ideas maduren sin apurarlas, entonces, de repente, empiezas a comprender lo que Tesla quería decir cuando hablaba de recibir. Porque después de todo lo que hemos visto, queda una última pregunta. Si las ideas buscan llegar, si la inspiración toca la puerta, ¿qué tipo de espacio estamos creando para que entre? Después de recorrer la forma en que Tesla entendía la inspiración, la creatividad y la mente humana, quizá queda resonando una idea muy simple, pero profundamente transformadora. Tal vez, las ideas no siempre se fabrican. Tal vez, muchas veces, llegan. Y si eso es así, entonces la pregunta ya no es solamente ¿cómo pienso mejor?, sino algo mucho más íntimo. ¿Qué tipo de espacio le estoy dando a mi mente para recibir?
Porque, si lo observas con honestidad, vivimos en una época donde el silencio casi ha desaparecido, donde cada segundo está ocupado, donde, antes de escuchar lo que surge dentro de nosotros, ya hemos abierto otra ventana, otro video, otra distracción. Y sin embargo, la inspiración sigue funcionando de la misma manera que en tiempos de Tesla. Necesita silencio, necesita calma, necesita apertura. No se trata de copiar su rutina nocturna, ni de intentar ser un genio, ni de forzar experiencias espirituales. Se trata de algo mucho más humano, volver a habitar tus noches. Volver a permitir que la mente descanse, que el corazón se aquiete, que la conciencia respire sin ruido. Porque quizá las ideas, las intuiciones, las comprensiones profundas, no han dejado de tocar tu puerta. Solo que, a veces, la mente está tan llena que no hay espacio para que entren. Y en ese punto, la frase de Tesla deja de ser solo una cita histórica y empieza a convertirse en una invitación personal. No lo inventé, lo recibí. ¿Qué pasaría si empezaras a vivir con esa actitud? No desde la pasividad, sino desde la presencia. No desde la espera, sino desde la receptividad consciente. Tal vez descubrirías que tu mente puede ser algo más que una fábrica de pensamientos. Puede ser un puente, un canal, una antena sutil entre tu vida cotidiana y algo más amplio, más profundo, más grande de lo que alcanzamos a comprender. Y entonces, cada noche dejaría de ser solo el final del día, para convertirse en un umbral, un espacio donde, poco a poco, sin prisas, sin tensión, aprendes a escuchar. Porque quizás, y esto es lo más hermoso de todo, no te faltan ideas, ni claridad, ni propósito. Quizá lo único que te falta es el silencio suficiente para permitir que todo eso llegue. Y cuando ese silencio aparece, ya no sientes que lo inventaste. Sientes, como Tesla, que lo recibiste. Si algo de lo que has escuchado hoy despertó una pregunta dentro de ti, una intuición o una reflexión que quieras compartir, me encantará leerte en los comentarios. Este espacio existe para acompañarnos y crecer juntos, y tu experiencia también es parte de este camino. Y si ahora quieres dar un paso más profundo hacia la comprensión de tu mundo interior y de cómo tu energía puede influir en lo que sientes, te invito a ver el siguiente video que aparece en pantalla. Quizá ahí encuentres una pieza que aún no habías considerado y que puede ayudarte a sanar y recuperar tu equilibrio.